En el silencio sofocante de la medianoche, mi teléfono militar emitió un zumbido insistente, rompiendo la calma que había logrado encontrar tras años de tormentas internas. Como militar, estaba acostumbrado a las convocatorias inesperadas, pero esta tenía un tono de urgencia que heló mis venas incluso antes de que atendiera la llamada. La voz al otro lado era concisa, impregnada de la gravedad de una situación que, sin saberlo, alteraría el curso de mi vida. Te necesitamos en el mar de Bering. Ahora. Mis años de servicio me habían llevado a rincones olvidados del mundo, enfrentándome a enemigos y a mis propios demonios. Pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Las palabras criaturas marinas desconocidas y atacando las costas resonaron en mi mente mientras hacía las maletas con un automatismo forjado por años de entrenamiento y operaciones. Mientras me dirigía al punto de encuentro, no pude evitar reflexionar sobre mi vida. Había dedicado más años de los que podía recordar al servicio militar, encontrando en la estructura y el caos del campo de batalla un propósito que me había eludido en la vida civil. Cada misión, cada combate, cada momento de camaradería y pérdida, me había moldeado en el soldado que era hoy. Pero esa noche, sentía una inquietud que iba más allá de la anticipación del combate. Era como si, de alguna manera, todas mis experiencias previas me hubieran estado preparando para este momento específico, para esta misión inaudita. La oscuridad era completa mientras el vehículo me trasladaba a través de paisajes que se desvanecían en la negrura. La urgencia de la misión era palpable en el aire frío que se filtraba por las ventanas entreabiertas. A medida que nos acercábamos al mar de Bering, el silencio de mis propios pensamientos fue sustituido por el rugido distante del océano y el viento que hablaba de antiguos secretos y peligros inminentes. Al llegar, el contraste entre la quietud de mi vida previa y la tormenta que se avecinaba era abismal. La base temporal establecida a orillas del mar bullía de actividad, soldados, científicos y estrategas se movían con un propósito compartido, aunque sus rostros reflejaban la misma mezcla de determinación y ansiedad que sentía yo. A pesar de la tecnología y el poderío a nuestra disposición, había en el ambiente un sentimiento palpable de que estábamos a punto de enfrentarnos a algo contra lo que no había entrenamiento posible. Recibe un informe inicial, ataques a lo largo de la costa, desapariciones, y un misterio que parecía desafiar toda lógica. Las criaturas descritas no coincidían con nada conocido por la ciencia moderna o la mitología antigua, una incógnita que añadía un peso adicional a nuestra ya gravosa tarea. Mientras me preparaba para lo que vendría, no pude evitar sentir que esta misión sería diferente a todas las anteriores. No era solo el misterio de las criaturas o la inmediatez de la amenaza lo que me inquietaba, era la sensación de que, en esta batalla, no solo nos enfrentábamos a un enemigo desconocido, sino también a las propias profundidades de nuestro mundo, a misterios que quizás habrían debido permanecer ocultos. En la oscuridad antes del amanecer, esperé. Sabía que lo que enfrentaríamos en las horas venideras pondría a prueba no solo nuestro coraje y habilidad, sino también nuestra comprensión de lo posible. Y en ese momento de calma antes de la tormenta, me aferré a la única verdad que conocía: estábamos aquí para enfrentar lo desconocido, armados con nada más que nuestra voluntad y el débil consuelo de que, pasara lo que pasase, lucharíamos hasta el final. La luz del amanecer apenas comenzaba a teñir el horizonte cuando llegamos a la zona cero, un tramo de costa que hasta hace poco era conocido más por su belleza serena que por los horrores que ahora albergaba. A medida que el vehículo se acercaba, la escena que se desplegaba ante nosotros era una de devastación absoluta. Edificaciones desgarradas como si fueran de papel, embarcaciones destrozadas esparcidas por la playa y el mar, y más alarmante aún, una ausencia total de vida. No había sonidos de aves marinas ni el bullicio característico de las comunidades costeras, solo el viento y las olas rompiendo con indiferencia contra la orilla manchada. Descendimos del vehículo en silencio, cada uno de nosotros procesando la magnitud de la destrucción. Nuestro equipo, formado por soldados y especialistas seleccionados por nuestras habilidades y experiencia en situaciones de crisis, nunca había enfrentado un escenario como este. La anticipación de un combate no se comparaba con la realidad palpable de la tragedia humana y la destrucción que nos rodeaba. Al tiempo que avanzábamos por la zona, encontramos indicios claros de una violencia desmesurada, marcas de garras en los restos de las paredes, cuerpos de animales marinos y terrestres despedazados con una ferocidad que desafiaba la lógica.
cada descubrimiento era un golpe a la ya tensa atmósfera, un recordatorio lúgubre de lo que estas criaturas eran capaces de hacer. Sin embargo, a pesar de los evidentes signos de ataques, no hubo enfrentamiento directo con las criaturas. Era como si hubieran desaparecido, dejando tras de sí solo el caos como testimonio de su existencia. Esta ausencia de enemigos visibles solo intensificaba la sensación de inquietud, el saber que estaban ahí fuera, quizás observándonos, evaluándonos, mientras nosotros intentábamos comprender la escala de la amenaza a la que nos enfrentábamos. Entre los escombros, también hallamos fragmentos de lo que parecían ser intentos desesperados de defensa por parte de los habitantes locales, barricadas improvisadas, armas caseras, y en un sitio particularmente desgarrador, un diario medio quemado que relataba los primeros días del ataque. Las palabras, escritas con una urgencia frenética, ofrecían una ventana a la creciente desesperación de quienes habían vivido la temible experiencia de primera mano. Hablaban de criaturas emergiendo del mar bajo el manto de la noche, implacables, inmisericordes. A medida que el sol ascendía, iluminando completamente la escena ante nosotros, nuestra misión se volvía más clara, aunque no menos desalentadora. Debíamos recabar toda la información posible, buscar supervivientes, aunque la esperanza fuera mínima, y prepararnos para lo que vendría con la caída de la noche. La zona cero era un presagio, un aviso silencioso de la lucha que estaba por librarse. Sin embargo, en medio de la devastación, un destello de resiliencia humana se hizo evidente. En una casa parcialmente derruida, protegida por barricadas hechas de muebles y restos de barcos, encontramos una familia que había sobrevivido a los asaltos. Su testimonio no solo confirmó nuestras peores sospechas sobre la naturaleza de las criaturas, sino que también nos ofreció la primera pista real sobre cómo podríamos comenzar a combatirlas. Estas personas, enfrentadas a lo inconcebible, habían encontrado maneras de esconderse, de protegerse, de sobrevivir. La llegada al epicentro del desastre había sido un bautismo de fuego, un encuentro crudo con la realidad de nuestra misión. Nos enfrentábamos no solo a un enemigo desconocido sino también al desafío de mantener la esperanza en medio de la desesperación. La zona cero había marcado el inicio de nuestra lucha, una lucha que se libraba tanto en el campo de batalla como en el interior de cada uno de nosotros. La oscuridad se cernía sobre nosotros con una intensidad palpable, como si la noche misma se aliara con las criaturas que acechaban en las sombras del mar de Bering. Nuestro equipo, distribuido en posiciones defensivas alrededor del perímetro de nuestro campamento improvisado, mantenía una vigilancia tensa, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero unidos por un propósito común. La información recabada durante el día nos había dado una vaga idea de lo que enfrentábamos, pero nada podía prepararnos para la realidad de su presencia. El primer indicio de ataque no fue un sonido o una aparición, sino una perturbación en el aire, una presión que presagiaba algo inminente y terrible. Luego, sin previo aviso, la noche estalló en caos. Las criaturas emergieron del mar con una velocidad sobrenatural, sus cuerpos deslizándose por la arena con una agilidad que desafiaba su tamaño monstruoso. Eran horrores sacados de las profundidades de las pesadillas más oscuras, con garras afiladas como navajas y ojos que reflejaban una malevolencia primordial. Nuestro equipo abrió fuego, las ráfagas de las armas automáticas rasgando la noche, pero las criaturas eran ágiles, moviéndose con una coordinación desconcertante que les permitía esquivar y contraatacar con ferocidad. La ofensiva se convirtió en un torbellino de gritos, disparos y el sonido metálico y húmedo del combate cuerpo a cuerpo. En medio del caos, uno de nuestros compañeros, Alexei, fue tomado por sorpresa. Una criatura, más grande y rápida que las demás, emergió de una ola oscura directamente hacia él. A pesar de nuestros esfuerzos por alcanzarlo, todo lo que pudimos hacer fue ver con pavor cómo era arrastrado hacia el mar, luchando desesperadamente contra el agarre implacable de la criatura. Su grito, un eco desgarrador de miedo y desesperación, se grabó en mi mente, una herida abierta que sabía que nunca cicatrizaría completamente. La pérdida de Alexei golpeó al equipo con una fuerza brutal, una mezcla de miedo, rabia y dolor que se entrelazaba con la adrenalina del combate. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, algo cambió dentro de nosotros. La determinación se forjó en el fuego del sacrificio, y cada uno de nosotros se recompuso, luchando no solo por sobrevivir sino también por honrar la memoria de nuestro compañero caído. El enfrentamiento continuó, incesante, hasta que tan repentinamente como habían aparecido,
las criaturas se retiraron al mar, dejándonos exhaustos, heridos, pero vivos. El silencio que siguió fue un contraste inquietante con el frenesí de violencia que acababa de envolvernos. Nos reunimos, contando nuestras bajas y atendiendo nuestras heridas, mientras el amargo sabor de la realidad de nuestra situación se asentaba en nosotros. Ese primer contacto había sido una revelación brutal de la naturaleza de nuestro enemigo. Estas criaturas no eran meras bestias, había una inteligencia en su forma de atacar, una estrategia que iba más allá del instinto depredador. La noche había traído consigo una verdad ineludible: estábamos en medio de un enfrentamiento contra un enemigo como ningún otro, y la batalla en la zona cero había sido solo el comienzo. Cuando la primera luz del alba comenzaba a despejar las sombras de la noche, nos fortalecimos con una determinación renovada. A pesar del miedo y el dolor, sabíamos que no teníamos otra opción que seguir adelante, por Alexei, por nosotros mismos y por la humanidad. La lucha por la supervivencia había comenzado en serio, y estábamos decididos a enfrentar lo que viniera con todo lo que teníamos. La luz del alba nos encontró en un estado de reflexión forzada, la tragedia de la noche anterior impregnando cada pensamiento, cada decisión. La desaparición de Alexei había dejado una cicatriz en el equipo, pero también había encendido una necesidad imperiosa de entender a nuestro enemigo, de descubrir sus debilidades antes de que la oscuridad nos envolviera nuevamente. La investigación y la recopilación de información se convirtieron en nuestras defensas más valiosas, mientras el sol ascendía, arrojando luz no solo sobre la devastada zona cero sino también sobre las sombras que habíamos combatido. Nuestros esfuerzos se dividieron entre examinar los restos dejados por las criaturas durante su retirada y buscar testimonios de los pocos valientes o afortunados que habían sobrevivido a los ataques anteriores. Lo que descubrimos fue tanto fascinante como aterrador. Los supervivientes describieron variaciones en el tamaño y las habilidades de las criaturas, sugiriendo una compleja estructura social o incluso roles de lucha especializados. Hablaron de ataques coordinados, de criaturas que parecían comunicarse entre sí con sonidos inaudibles para el oído humano, una táctica que les permitía rodear y superar a sus presas con una eficiencia brutal. Las evidencias físicas que recogimos de la playa corroboraron estas historias. Encontramos marcas de garras que formaban patrones específicos, casi como si estuvieran marcando territorios o señalizando a otras de su especie. Los análisis rápidos de muestras de tejido revelaron una biología compleja, adaptada no solo al ambiente marino sino también, sorprendentemente, a breves incursiones terrestres. Eran, por todas las cuentas, predadores perfectos, rápidos, inteligentes y letales. Con cada nueva pieza de información, una imagen más clara comenzó a formarse, y con ella, un plan. Era evidente que enfrentarnos a estas criaturas en combate abierto era un problema, su velocidad y ferocidad superaban nuestras capacidades. En cambio, debíamos adaptarnos, utilizar nuestras propias fortalezas de manera más estratégica. La preparación para el contraataque se centró en aprovechar nuestro entorno y tecnología, en convertir la zona cero no en un campo de batalla, sino en una trampa. Bajo la dirección de nuestro líder de equipo, comenzamos a fortificar nuestra posición, utilizando lo que habíamos aprendido sobre las criaturas para predecir sus movimientos y preparar emboscadas. Se colocaron minas en los patrones de aproximación probables, y se establecieron puntos de disparo elevados para dar a los francotiradores líneas de visión claras. La tecnología sonar, adaptada de equipos submarinos, se configuró para detectar su aproximación, dándonos una advertencia temprana de ataques. Quizás lo más crucial fue el desarrollo de un sistema de señuelos, basado en los relatos de supervivientes sobre cómo las criaturas eran atraídas por ciertas frecuencias de sonido. Usando altavoces subacuáticos, planeamos simular estos sonidos para manipular los movimientos de las criaturas, para dividirlas y hacerlas más manejables. A medida que el sol comenzaba de nuevo a descender, marcando el fin de nuestra tregua temporal, nos encontrábamos en una posición notablemente diferente a la de la noche anterior. Aunque la amenaza de las criaturas permanecía, nuestro miedo había sido moldeado en una determinación fría. Armados con conocimiento y una estrategia definida, estábamos listos para enfrentar la noche no como víctimas, sino como cazadores. La batalla que se avecinaba era incierta, pero una cosa era clara: la naturaleza de nuestro enemigo había sido revelada. No eran meros animales actuando por instinto, sino seres inteligentes y adaptativos. Y en esa revelación,
encontramos no solo el temor a lo desconocido, sino también la clave para nuestra supervivencia. El duelo entre la luz y la oscuridad, entre la humanidad y las profundidades inexploradas del mar de Bering, estaba a punto de entrar en su siguiente fase crítica. La tensión en el aire era palpable mientras la oscuridad envolvía la zona cero una vez más, trayendo consigo el frío presagio de la lucha que se avecinaba. Nuestro equipo, ahora fortificado por el conocimiento y la preparación, se mantuvo alerta en sus posiciones, cada uno enfrentando la inminente tormenta con una mezcla de determinación y el ineludible temor a lo desconocido. Los preparativos del día habían transformado nuestra base en una fortaleza improvisada, pero a medida que la primera ola de criaturas emergió del mar, nos dimos cuenta de que estábamos a punto de enfrentar un asalto como ningún otro. Las criaturas atacaron con una ferocidad renovada, como si fueran conscientes de nuestras preparaciones y estuvieran decididas a superarlas. Emergieron en números abrumadores, lanzándose hacia nuestras defensas con una coordinación que desafiaba nuestra comprensión previa de su inteligencia. La primera línea de minas explotó bajo el avance de sus cuerpos, iluminando la noche con destellos de destrucción que revelaban brevemente la magnitud de su número. Nuestros francotiradores, posicionados en puntos elevados, abrieron fuego, su munición encontrando sus blancos en la masa en movimiento de escamas y garras. Pero por cada criatura que caía, parecía que dos más tomaban su lugar, una marea incesante de carne y furia. La estrategia de utilizar señuelos sonoros tuvo un éxito parcial, desviando a algunas de las criaturas de su asalto frontal, pero no fue suficiente para detener su avance. El sonido de la acometida era ensordecedor, una cacofonía de descargas, explosiones, y los sonidos inhumanos de las criaturas. A pesar de nuestra determinación y preparación, el peso del número enemigo comenzó a hacer mella en nuestras defensas. Las criaturas, aprovechando cualquier debilidad, lograron infiltrarse en el perímetro en varios puntos, forzando a los miembros del equipo a enfrentarse en combates cuerpo a cuerpo desesperados. Las garras y los dientes de las criaturas encontraron brechas en la armadura, y cada encuentro dejaba a su paso una marca de violencia primordial. En uno de los momentos más críticos del asedio, una criatura de tamaño y ferocidad excepcionales logró romper a través de nuestras líneas defensivas, causando estragos y forzando al equipo a reagruparse en una posición más defendible. La lucha para repeler a este monstruo particular se convirtió en un punto de inflexión, utilizando todo desde granadas hasta fuego directo. Finalmente logramos abatirlo, su caída un testimonio tanto de nuestra vulnerabilidad como de nuestra resistencia. A medida que la noche avanzaba, las olas de ataque comenzaron a disminuir en intensidad, no por falta de ferocidad, sino por la mella que nuestras defensas habían hecho en su número. Al acercarse el amanecer, los ataques se espaciaron, y finalmente, las criaturas se retiraron una vez más al mar, dejando atrás el silencio roto solo por el sonido de las olas y nuestra respiración agitada. La batalla había terminado, pero ¿a qué costo? Nuestras defensas habían sido probadas hasta el límite, y aunque habíamos repelido el asedio, la victoria se sentía amarga. A nuestro alrededor, las marcas de la lucha eran evidentes en las fortificaciones dañadas, las armas desechadas, y lo más doloroso de todo, en los lugares vacíos donde una vez estuvieron nuestros compañeros. El asedio había sido una prueba de fuego, una lucha desesperada por la supervivencia que nos había costado mucho, pero también había demostrado que podíamos enfrentarnos a estas criaturas, que teníamos la capacidad de resistir y de luchar. Con el amanecer, mientras evaluábamos los daños y comenzábamos los preparativos para lo que vendría después, había un sentido de unidad forjada en la batalla, una determinación de que, sin importar lo que enfrentáramos a continuación, lo enfrentaríamos juntos. Después de la brutalidad del asedio nocturno, el amanecer trajo consigo una calma engañosa. Mientras el equipo se recuperaba y reforzaba las posiciones, una decisión crítica se tomó: llevar la lucha al enemigo, explorar sus dominios en una misión de reconocimiento submarino. Nuestro objetivo era descubrir el origen de estas criaturas, entender su naturaleza, y con suerte, encontrar una manera de detenerlas. Pero lo que descubrimos en las profundidades del mar de Bering fue más allá de cualquier expectativa o pesadilla previa. Equipados con trajes de buceo avanzados y armamento adaptado al entorno subacuático, nuestro pequeño equipo de reconocimiento se sumergió en las aguas frías y oscuras. Las luces de nuestros equipos cortaban la penumbra, revelando el vasto y extraño paisaje submarino. A medida que descendíamos, la sensación de aislamiento se hacía cada vez más palpable. El mundo de la superficie,
con sus conflictos y desafíos, parecía desvanecerse, dejándonos solos en este reino silencioso. No tardamos en encontrar evidencias de las criaturas. Marcas de garras en el lecho marino, restos de lo que parecían ser sus presas, y más inquietante aún, estructuras que no podían ser naturales. Eran construcciones rudimentarias, formaciones de roca y coral que sugerían algún tipo de inteligencia o, como mínimo, instinto colectivo. Esta revelación, de que las criaturas no solo eran cazadores sino también constructores, ampliaba de manera significativa la comprensión de su complejidad y amenaza. Sin embargo, lo peor estaba aún por venir. Al avanzar, nos topamos con lo que solo puedo describir como un nido. Era una cavidad excavada en el lecho marino, rodeada y parcialmente cubierta por las mismas estructuras que habíamos observado antes. Y dentro, las criaturas. Decenas de ellas, en diversos estados de reposo o actividad, rodeando lo que parecían ser huevos o cápsulas de cría. La escala de la colonia era aterradora, indicando que lo que habíamos enfrentado en la superficie era solo la punta del iceberg. Nuestra presencia no pasó desapercibida. Las criaturas, al percatarse de nosotros, atacaron con una velocidad y ferocidad que bajo el agua se magnificaba. La lucha en este entorno era claustrofóbica, cada movimiento dificultado por la resistencia del agua, cada decisión una cuestión de vida o muerte. A pesar de nuestra preparación y armamento, estábamos en desventaja, intrusos en su mundo. El resultado fue desastroso. Nos vimos superados en número y forzados a retirarnos, pero no todos lograron escapar. Perdimos a 2 valientes compañeros en las profundidades, sus últimos momentos una mezcla de lucha y resignación, tragados por la oscuridad. La misión de reconocimiento había proporcionado información vital sobre el enemigo, pero a un costo casi insoportable. Regresar a la superficie fue como volver a otro mundo, uno donde el sol brillaba indiferente a las tragedias ocultas bajo las olas. Informamos de nuestros hallazgos y pérdidas, cada palabra un peso sobre nuestras almas. La realidad de nuestra situación era más clara que nunca. Estábamos enfrentando una amenaza que superaba nuestras peores predicciones, una especie que no solo era feroz y coordinada, sino que también mostraba signos de una estructura social y capacidad para adaptarse y construir. El desafío que teníamos por delante era monumental, pero la pérdida de aquellos que habíamos dejado en las profundidades nos recordaba la importancia de nuestra misión. No podíamos permitir que fuera en vano. Con este nuevo conocimiento, comenzamos a planificar nuestro próximo movimiento, conscientes de que cada decisión, cada acción, llevaba consigo el peso de las vidas perdidas y la determinación de enfrentar lo que fuera necesario para detener esta amenaza. Las profundidades habían revelado su horror, y ahora nos tocaba a nosotros encontrar la manera de enfrentarlo. Las revelaciones de la misión submarina habían dejado al equipo en un estado de sombría determinación. La magnitud de la amenaza que enfrentábamos, amplificada por la pérdida de nuestros compañeros, pesaba sobre nosotros como una losa. La munición y los recursos empezaban a escasear, y la ausencia de refuerzos convertía nuestra situación en un asedio no solo físico, sino también psicológico. Atrapados entre la aniquilación y la oscuridad del mar de Bering, nos vimos obligados a adoptar estrategias nacidas de la desesperación más profunda. El entorno, un paisaje desolado que había sido testigo de nuestra lucha por la supervivencia, ofrecía pocas ventajas, pero nos aferramos a cada una de ellas con la tenacidad de quienes tienen poco que perder. La costa rocosa y las ruinas de estructuras previamente devastadas por los ataques se convirtieron en el esqueleto de nuestro último bastión. La idea era simple en su concepción, pero compleja en su ejecución: transformar la zona en un laberinto de trampas y emboscadas, utilizando el mar y la tierra a nuestro favor para igualar las condiciones contra un enemigo superior en número y fuerza. Los ingenieros y especialistas tácticos del equipo comenzaron a esbozar un plan, dibujando sobre mapas desgastados por el uso y la humedad. Se identificaron puntos críticos a lo largo de la costa, lugares donde las criaturas habían mostrado preferencia en ataques anteriores, y se diseñaron trampas específicas para cada uno. Minas terrestres improvisadas, cargas explosivas colocadas en puntos estratégicos bajo el agua, y redes de alambre con púas ocultas en las sombras de lo que quedaba de la vegetación. Cada trampa estaba pensada no solo para infligir daño, sino también para canalizar a las criaturas hacia zonas donde nuestra ventaja táctica se maximizara.
El componente más audaz de nuestro plan involucraba el uso de los restos de un antiguo muelle como punto de atracción. Sabiendo que las criaturas eran atraídas por ciertos sonidos y vibraciones, propusimos crear un sistema que emulara estas señales, utilizando los pilares del muelle para amplificarlas y hacerlas irresistibles. Una vez congregadas, una serie de explosivos colocados estratégicamente serían detonados, con la esperanza de eliminar a un número significativo de ellas en un solo golpe. La preparación de estas trampas fue un ejercicio de precisión y nerviosismo. Cada miembro del equipo sabía que el margen de error era mínimo, un paso en falso, una carga mal colocada, podría significar no solo el fracaso de la estrategia, sino también la pérdida de vidas. Trabajamos con la urgencia de quienes se saben en el filo del abismo, bajo la sombra constante del próximo ataque. Mientras el sol comenzaba a descender, marcando el inicio de otra noche de incertidumbre, el equipo finalizó los preparativos. Las trampas estaban colocadas, el sistema de atracción en el muelle estaba activo, y nosotros, armados hasta los dientes con lo que quedaba de nuestro arsenal, nos posicionamos en lugares estratégicos, listos para enfrentar la noche. Era una apuesta desesperada, sí, pero era la única opción que nos quedaba. La espera fue un tormento, cada minuto una eternidad, pero cuando las criaturas finalmente hicieron su aparición, supimos que nuestro esfuerzo había valido la pena. Atraídas por el señuelo, comenzaron a congregarse en el muelle, justo como habíamos planeado. En el momento culminante, las explosiones se sucedieron en una secuencia devastadora, iluminando la noche con una luz cegadora. El rugido del mar y el estallido de las cargas se fusionaron en un solo sonido apocalíptico. La estrategia había funcionado, al menos en parte. Las bajas infligidas al enemigo fueron significativas, pero sabíamos que esto no sería suficiente para detener la amenaza por completo. Sin embargo, habíamos ganado algo igualmente valioso: tiempo. Tiempo para planificar, para reagruparnos, y, lo más importante, para encontrar la manera de poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. En las estrategias nacidas de la desesperación, habíamos encontrado un atisbo de esperanza. La noche se cernía sobre nosotros con una opresión palpable, una oscuridad tan densa que parecía devorar todo vestigio de luz y esperanza. Después del éxito parcial de nuestras trampas, sabíamos que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las criaturas, aunque mermadas en número, no tardaron en adaptarse, mostrando una astucia y una ferocidad que nos obligaba a luchar por cada pulgada de terreno, por cada momento de respiro. A medida que las horas se deslizaban hacia la madrugada, el cansancio comenzaba a hacer mella en nosotros. La fatiga no era solo física, sino también mental y emocional, una constante batalla interna contra el miedo y la desesperación. Pero en esa noche interminable, en medio de la incertidumbre y el peligro, surgieron destellos de coraje que iluminaron la oscuridad, momentos de heroísmo puro que recordaríamos en los días venideros como ejemplos de la indomable voluntad humana. Uno de esos momentos ocurrió cuando una oleada de criaturas, mayor que las anteriores, amenazó con sobrepasar nuestra línea de defensa oriental. Era un punto crítico, cuya caída habría significado un desastre estratégico, dándoles acceso a nuestras posiciones más vulnerables. Alex, uno de nuestros francotiradores más jóvenes, se posicionó en un punto elevado, exponiéndose peligrosamente para obtener una mejor línea de tiro. Con una calma que desafiaba la vorágine de caos a su alrededor, Alex logró detener a varias criaturas, una tras otra, permitiendo que el equipo en tierra reorganizara sus defensas y repeliera el ataque. Su valentía fue un faro de inspiración, un recordatorio de lo que estábamos luchando por proteger. En otro momento, cuando una de las criaturas logró infiltrarse en nuestro perímetro y se abalanzó sobre Mary, nuestra experta en explosivos, fue Mikhail, uno de los miembros más callados del equipo, quien, sin dudarlo, se lanzó al combate cuerpo a cuerpo con la bestia. Utilizando una combinación de entrenamiento en combate cercano y pura determinación, Mikhail consiguió salvar a Mary, aunque resultó gravemente herido en el proceso. Su abnegación no fue en vano, reforzó en nosotros la noción de que, en esta lucha, no estábamos solos, que cada uno de nosotros estaba dispuesto a darlo todo por el otro. A medida que la noche avanzaba hacia su clímax, las criaturas lanzaron lo que pareció ser su asalto final, una oleada desesperada que puso a prueba cada fibra de nuestro ser. En ese momento crítico, el equipo se unió como nunca antes, moviéndose con una sincronización perfecta, cada tiro, cada maniobra,
diseñada para proteger y apoyar al compañero. Y cuando el amanecer finalmente comenzó a romper el manto de la noche, las criaturas, incapaces de soportar la luz creciente, se retiraron una vez más a las profundidades, dejándonos exhaustos pero victoriosos. La noche sin fin había terminado, pero a un costo. A medida que contábamos nuestras bajas y atendíamos nuestras heridas, no podíamos evitar sentir una mezcla de alivio y pesar. Habíamos logrado eliminar a un número significativo de criaturas, sí, pero cada pérdida humana era un recordatorio de la brutalidad de esta guerra no convocada. Sin embargo, en medio del dolor y el cansancio, también había una sensación de unidad y determinación. Habíamos enfrentado la oscuridad juntos y habíamos emergido, no indemnes, pero sí inquebrantables. La noche sin fin se convertiría en una leyenda dentro de nuestro equipo, un testimonio de lo que es posible cuando la valentía y la solidaridad se encuentran en el campo de batalla. A pesar de la fatiga y el miedo, nos habíamos levantado, una y otra vez, para enfrentar a las criaturas. Y mientras el sol ascendía, bañando el mundo en una luz nueva y purificadora, sabíamos que, sin importar lo que viniera después, enfrentaríamos cada desafío con la misma fuerza y determinación que nos había sostenido a través de la noche más oscura. En la víspera de lo que presagiábamos sería el enfrentamiento decisivo, una luna roja se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo nocturno con matices ominosos de rojo y naranja. Fue una noche diferente, cargada de un aire pesado y expectante, como si la misma naturaleza anticipara la inminente carnicería. Nuestro equipo, curtido por las batallas anteriores, se preparaba para lo que sabíamos que sería el desafío más grande hasta ahora. Con las bajas sufridas y la munición aún más escasa, cada uno de nosotros entendía el peso de lo que estaba en juego. La playa se había convertido en nuestra fortaleza, el último bastión entre las criaturas del mar y lo que quedaba de nuestro mundo. Las defensas, reforzadas por todas las lecciones aprendidas en los enfrentamientos previos, eran formidables, pero en nuestros corazones, sabíamos que la verdadera fortaleza residía en nuestro espíritu indomable. La espera, en las horas previas al ataque, fue un tormento, una mezcla de ansiedad y determinación que calaba hasta los huesos. Y entonces, bajo la luz etérea de la luna carmín, comenzó el asalto. Emergiendo de las olas con una ferocidad que parecía magnificada por el cielo rojizo, las criaturas se lanzaron contra nuestras defensas con una determinación renovada. Esta vez, había algo diferente en su táctica, una especie de desesperación salvaje que hacía que cada avance fuera aún más peligroso. El combate fue brutal, una danza macabra de violencia y dolor bajo el fulgor antinatural de la luna. Nuestras armas tronaban en la noche, una sinfonía de resistencia contra la marea incesante de criaturas. Por cada una que caía, parecía que otra tomaba su lugar, un recordatorio constante de la aparente futilidad de nuestra lucha. Pero incluso en medio de la desesperación, había actos de valentía inimaginable. Sasa, liderando un grupo pequeño, realizó una carga audaz contra un flanco especialmente presionado, recuperando momentáneamente una posición crucial y dando al equipo una preciosa oportunidad para reagruparse. Iván, nuestro médico, se movía incansablemente entre los heridos, brindando no solo atención médica sino también palabras de aliento, convirtiéndose en un faro de esperanza en la oscuridad. Y entonces estaba Lena, quien, en un acto de peligro extremo, detonó una serie de cargas explosivas que había colocado estratégicamente, deteniendo el avance de una de las oleadas más feroces, a costa de su propia vida. La batalla continuó, implacable, hasta que el amanecer comenzó otra vez a romper la maldición de la noche. Las criaturas, reticentes, pero finalmente disuadidas por la luz creciente, comenzaron a retirarse hacia las profundidades, dejando atrás una playa desfigurada por los horrores de la noche. Nosotros, los que quedábamos, observamos el retiro en un silencio agotado, cada respiración un recordatorio de los que habíamos perdido. Las pérdidas habían sido devastadoras, irreparables. Amigos, camaradas, hermanos y hermanas en armas, habían caído en esa playa bajo la maldición de una luna de sangre. La victoria, si es que podía llamarse así, se sentía hueca, comprada con un precio demasiado alto. Pero en nuestro duelo, también había determinación, no sería en vano. Cada sacrificio, cada vida perdida, nos impulsaría hacia adelante, alimentando nuestra resolución de poner fin a esta pesadilla.
En la peor de las oscuridades, habíamos encontrado luz en nosotros mismos, en nuestra capacidad para enfrentar lo inimaginable con valentía y abnegación. Y mientras el sol ascendía, bañando la playa en una luz pálida y limpia, sabíamos que, a pesar de todo, seguíamos de pie, más determinados que nunca a luchar hasta el final. En las horas posteriores, mientras el equipo se ocupaba en lamer sus heridas y contar los caídos, la sombra de la derrota se cernía sobre nosotros con una presión casi tangible. La devastación había sido inmensa, y el sentimiento de vulnerabilidad se entrelazaba con el dolor y el agotamiento. Pero como suele suceder en los momentos más oscuros, fue justo entonces cuando el destino decidió girar, ofreciéndonos un destello de esperanza en medio de la desesperación. El cambio comenzó con un susurro en el mar, una alteración sutil en el patrón de las olas que bordeaban nuestra fortaleza devastada. Inicialmente, lo atribuimos a las secuelas del combate, quizás un efecto residual de las explosiones o las tácticas empleadas durante la noche. Sin embargo, pronto quedó claro que estábamos presenciando algo completamente diferente, un fenómeno que ninguno de nosotros había esperado. Desde el horizonte, una serie de ondas comenzaron a formarse, creciendo en intensidad y tamaño a medida que se acercaban a la costa. Pero no eran simples olas, eran portadoras de una fuerza desconocida, una marea que parecía actuar contra la naturaleza misma de las criaturas que habíamos estado combatiendo. Con cada rompiente que golpeaba la playa, decenas de criaturas heridas o desorientadas eran arrastradas hacia la orilla, dejándolas vulnerables y expuestas. Rápidamente, nos dimos cuenta de que este fenómeno nos ofrecía una oportunidad inesperada. Con las criaturas en desventaja, podríamos recuperar el terreno perdido y reforzar nuestras defensas. La moral del equipo, tan golpeada en las últimas horas, recibió un impulso vital. Este era nuestro momento, la marea había cambiado, literal y figuradamente. Armados y resueltos, avanzamos hacia la playa, aprovechando la ventaja que la naturaleza inexplicablemente nos había brindado. La lucha fue intensa, pero decididamente a nuestro favor. Las criaturas, aunque todavía peligrosas, estaban claramente desorientadas por el efecto de las olas y la luz, lo que nos permitió neutralizarlas con una eficiencia que no habíamos podido alcanzar hasta ese momento. Mientras asegurábamos la playa, una exploración rápida reveló la fuente de este cambio, una anomalía submarina detectada a cierta distancia de la costa. Aunque no teníamos los medios para investigarla a fondo en ese momento, las especulaciones apuntaban a una actividad sísmica o algún tipo de fenómeno geológico que había alterado temporalmente el comportamiento del mar y, por ende, el de las criaturas. Este acontecimiento inesperado en el océano nos brindó no solo una ventaja táctica sino también un respiro emocional. Por primera vez desde que la pesadilla había comenzado, sentimos que el destino podía estar de nuestro lado, aunque fuera solo por un breve momento. La recuperación de terreno también nos permitió fortalecer nuestras posiciones, establecer nuevas líneas de defensa y prepararnos para lo que viniera después con renovado vigor. El equipo trabajó incansablemente, reconstruyendo barricadas y puntos de vigilancia, cada uno movido por una mezcla de gratitud hacia el caprichoso cambio de la marea y el dolor por los que habíamos perdido. Sabíamos que la lucha estaba lejos de terminar, pero este giro inesperado nos había dado algo más que ventaja, nos había dado esperanza, un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, la luz puede encontrar su camino, a veces de las maneras más inesperadas. Con la playa asegurada y nuestras defensas reforzadas, nos enfrentábamos al futuro con una determinación renovada. La marea había cambiado, sí, pero era nuestro coraje y nuestra resolución lo que definiría el final. Armados con la lección de que incluso en los momentos más desesperados puede surgir la oportunidad, estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos, como un equipo unido por la adversidad y fortalecido por la esperanza. Esa noche no hubo grandes enfrentamientos ni cargas de las criaturas, seguidamente afectadas por lo sucedido, y la llegada del alba trajo consigo no solo la luz del día sino también un palpable cambio en el aire, cargado con la electricidad de la anticipación. La noche anterior, marcada por el sorprendente giro de la marea a nuestro favor, había ofrecido un respiro crucial, permitiéndonos fortalecer nuestras posiciones y prepararnos para lo que todos sentíamos que sería el enfrentamiento final. A medida que el cielo se teñía de los primeros matices de rosa y naranja, cada miembro del equipo ocupaba su lugar, sus rostros una máscara de determinación mezclada con la resignación de quienes están dispuestos a enfrentar su destino, cualquiera que éste sea.
Las barricadas y defensas que habíamos erigido eran más robustas que nunca, cada una imbuida con la esperanza y el espíritu de lucha de quienes las construyeron. Nuestro arsenal, aunque mermado, estaba preparado y distribuido estratégicamente para asegurar una cobertura máxima de la zona. La playa, escenario de tantos enfrentamientos anteriores, estaba lista para soportar el posible asalto final. En los momentos previos al ataque tras el anochecer, hubo un silencio casi sagrado, un breve periodo de calma donde cada uno de nosotros, a su manera, se enfrentaba a la enormidad de lo que estaba por venir. Algunos revisaban sus armas, otros murmuraban oraciones o pensamientos para sí mismos, mientras que algunos simplemente miraban al horizonte, hacia el vasto y traicionero mar que había sido tanto nuestro enemigo como nuestro salvador. Entonces, con la súbita rapidez de una tormenta que rompe el cielo, la paz se hizo añicos. Las criaturas, como si fueran impulsadas por la desesperación, emergieron del mar con una ferocidad sin precedentes. Era evidente que este sería el asalto más grande que habíamos enfrentado debido a la situación precaria de las criaturas. Podíamos ver, incluso a la distancia, que el número de adversarios superaba todo lo que habíamos imaginado, seguramente todo lo que quedaba de ellas. Sin embargo, en lugar de miedo, lo que se reflejaba en los ojos de cada miembro del equipo era una resolución inquebrantable. Si este era el fin, nos enfrentaríamos a él de pie, luchando hasta el último aliento. La batalla que siguió fue un torbellino de caos y coraje. Las criaturas, quizás impulsadas por la desesperación de enfrentar su propia extinción, atacaron con una violencia que parecía superar las leyes naturales. Pero nosotros, unidos por la determinación de sobrevivir y proteger, resistimos. Cada acto era un testimonio de nuestra negativa a ceder, una afirmación de vida en medio de la destrucción. En ese último bastión de resistencia, hubo actos de heroísmo como el momento en que Dimitri, desoyendo su propia seguridad, corrió a través de fuego cruzado para rescatar a un compañero herido, o cuando Anna, nuestra especialista en comunicaciones, logró redirigir un dron de vigilancia para proporcionar fuego de cobertura crucial en un momento crítico. Cada acción, grande o pequeña, era una pieza del mosaico de nuestra resistencia y experiencia, una lucha desesperada por cada segundo, por cada aliento. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, el ataque se detuvo. Las criaturas, habiendo sufrido bajas catastróficas, comenzaron a retroceder hacia el mar, dejando tras de sí el campo de batalla manchado y devastado. Nosotros, observábamos en un silencio exhausto, incapaces de creer que habíamos sobrevivido, que habíamos resistido la última gran ola. En ese amanecer, mientras el sol ascendía, arrojando luz sobre la extensión de la destrucción, nos dimos cuenta de que, contra todo pronóstico, habíamos prevalecido. Pero la victoria no traía júbilo, solo el profundo peso del costo que había requerido. Nos abrazamos, lloramos y reímos juntos, una amalgama de emociones que reflejaba el tumultuoso viaje que habíamos atravesado. La última resistencia había terminado, pero sabíamos que el camino hacia la reconstrucción apenas comenzaba. En ese momento, sin embargo, permitimos que el alivio, por frágil que fuera, llenara nuestros corazones. Habíamos luchado con todo lo que teníamos, y por ahora, eso tenía que ser suficiente. Tras el asalto que había marcado nuestra última resistencia, nos encontrábamos en una encrucijada de emociones y determinación. La victoria había sido nuestra, sí, pero cada sonrisa estaba teñida de dolor, cada abrazo, de la pérdida que habíamos soportado. Sin embargo, en medio de la devastación, surgió una oportunidad, la posibilidad de un golpe final que podría asegurar no solo nuestra supervivencia sino también la prevención de futuros ataques. Era una oportunidad que sabíamos, en lo profundo de nuestros corazones agotados, debíamos tomar. Durante el último ataque, habíamos identificado a una criatura que parecía dirigir a las demás, un ser de proporciones y ferocidad monstruosas que destacaba no solo por su tamaño sino también por su comportamiento. Eliminar a este líder no solo sería un golpe estratégico sino también un mensaje claro, no nos rendiríamos ni siquiera frente a las más insuperables de las adversidades. La preparación fue intensa, cada minuto aprovechado al máximo mientras preparábamos la incursión al hogar de las criaturas. Era el momento de enfrentarnos a ellas, con todas las pérdidas que habían sufrido y en un momento que no esperarían que apareciéramos para darles el golpe final, evitando que pudieran reagruparse o escapar de nosotros. Sin embargo, algo que no esperábamos ocurrió antes de que nuestros equipos se sumergieran.
Pasado el mediodía, con el cielo parcialmente cubierto, las criaturas emergieron en pleno día. Quizás impulsadas por un instinto primordial de venganza, o simplemente por la voluntad de su líder, se lanzaron al ataque con una ferocidad que, para ese momento, ya no nos sorprendía. Pero estábamos preparados, cada movimiento nuestro era una pieza de una coreografía mucho mayor, cada acción, calculada para llevar a las criaturas exactamente donde las queríamos. Y entonces, por fin, en el clímax de nuestro enfrentamiento, emergió el líder. Era una visión aterradora, su cuerpo marcado por cicatrices de batallas anteriores, sus ojos, dos brasas ardientes de odio y hambre. Pero en lugar del miedo que tal visión podría haber inspirado antes, lo que sentimos fue una resolución inquebrantable. Este era el momento por el que habíamos luchado, la oportunidad de poner fin a la amenaza de una vez por todas. El combate fue titánico, un enfrentamiento de voluntades tanto como de fuerza. La criatura era astuta, peligrosamente inteligente, pero nosotros teníamos algo que ella no poseía, un motivo por el cual luchar que iba más allá de la supervivencia, una razón que nos unía más allá de cualquier diferencia. Con cada trampa que se activaba, con cada explosión que resonaba en la playa, la reducíamos, minando sus fuerzas y, con ello, la moral de sus seguidores. El golpe final llegó con una mezcla de desesperación y valentía. En un momento de distracción, provocado por la detonación de una serie de explosivos colocados estratégicamente, uno de los nuestros, armado con nada más que una lanza improvisada y el peso de las almas perdidas impulsándolo, logró atravesar las defensas de la criatura, asestando un golpe directo a su vulnerable bajo vientre. La caída del líder fue el punto de inflexión definitivo. Sin su dirección, las criaturas restantes se sumieron en el caos, retirándose en una desbandada desordenada que no se detuvo hasta que hubieron desaparecido en las profundidades del mar. Nosotros, exhaustos pero invictos, apenas podíamos creer que había terminado. Mirándonos entre sí, vimos reflejado el alivio de la supervivencia. Habíamos logrado lo imposible, defendiendo nuestro suelo contra una amenaza que habría abrumado a cualquier otro. Sabíamos que este no era solo el final de nuestra batalla, sino el comienzo de una nueva historia, una marcada por la pérdida, pero también por la inquebrantable fuerza del espíritu humano. A medida que pasaba la primera noche tranquila y el sol comenzaba a elevarse, arrojando sus primeros rayos dorados sobre la playa que había sido nuestro campo de batalla, la realidad de nuestra situación se hizo dolorosamente evidente. El aire estaba impregnado del aroma de la victoria, y también de la pérdida y la devastación que había requerido alcanzarla. Los cuerpos de las criaturas yacían dispersos por la arena, testigos mudos de los feroces enfrentamientos que habían tenido lugar, pero eran las bajas en nuestro propio bando las que pesaban más pesadamente en nuestros corazones. Nos reunimos, los pocos que quedábamos, alrededor de las ruinas de lo que una vez había sido nuestro refugio y línea de defensa. El silencio entre nosotros era profundo, cargado de un entendimiento mutuo de lo que habíamos pasado juntos, de lo que habíamos sacrificado para estar allí, de pie, mientras muchos otros ya no podían decir lo mismo. Las heridas físicas eran evidentes en cada uno de nosotros, vendajes improvisados y signos de batalla que llevaríamos como medallas de honor y recordatorios del precio pagado. Pero eran las cicatrices invisibles, las marcadas en nuestras almas, las que nos unían más fuertemente. Mirando a mi alrededor, vi rostros que reflejaban una mezcla de alivio, tristeza y esa peculiar resignación que viene al sobrevivir cuando otros no lo hacen. Cada mirada compartida era una conversación silenciosa, un reconocimiento del dolor y la pérdida, pero también de la gratitud por estar vivos, por tener la oportunidad de recordar a aquellos que habíamos perdido. Nos habíamos convertido en una familia forjada por las circunstancias, unidos por una experiencia que pocos podrían entender completamente. El proceso de recuperación comenzó con el amanecer. Recogimos los cuerpos de nuestros caídos con el mayor respeto y cuidado, asegurándonos de que se les diera el adiós que merecían. No había tiempo para ceremonias formales, ni siquiera estábamos seguros de cómo realizarlas en un contexto tan ajeno a la normalidad de nuestras vidas anteriores. Pero en esos momentos, cada gesto, cada palabra pronunciada, estaba imbuida de una solemnidad y un peso que iba más allá de cualquier ritual tradicional. Luego, con el sol ya alto, marcando el inicio de un nuevo día, nos volvimos hacia la tarea de evaluar los daños, reagrupar a los pocos supervivientes locales y comenzar las reparaciones para la recuperación de la zona.
Nuestra fortaleza improvisada estaba en ruinas, al igual que gran parte de nuestro equipo y suministros. Nos reunimos en un pequeño pueblo que había aguantado más o menos las embestidas de las criaturas, y tras informar a nuestros superiores del desenlace, enfrentamos la tarea con una determinación renovada, conscientes de que cada martillazo, cada nudo atado, era un paso hacia la reconstrucción no solo de nuestro refugio sino también de nuestras vidas. En esos momentos de trabajo conjunto, de compartir el peso de la reconstrucción, encontramos un consuelo mutuo, una manera de procesar el trauma y el duelo que nos habían marcado. Las historias de los caídos se compartían con cada pausa, manteniendo viva su memoria, asegurándonos de que, aunque se habían ido, nunca serían olvidados. La retirada al amanecer había sido, en muchos sentidos, una despedida, a los que habíamos perdido, a la inocencia que ya no podíamos reclamar, a una parte de nosotros mismos que se había quedado en esa playa con cada criatura derrotada. Pero también era un comienzo, el primer paso difícil hacia adelante después de una noche eterna. Nosotros, los que sobrevivimos, estábamos marcados indudablemente por la experiencia, pero también estábamos unidos por ella, una banda de hermanos y hermanas forjados en el fuego de la batalla más desesperada. Y mientras el sol seguía su ascenso, prometiendo un día nuevo lleno de desafíos y de esperanzas, sabíamos que, pasara lo que pasase, enfrentaríamos el futuro juntos, llevando con nosotros las lecciones aprendidas y los recuerdos de aquellos que nos habían enseñado el verdadero significado de la valentía y el sacrificio. Nos encontrábamos en un estado de suspensión, aguardando la evacuación prometida que nos llevaría lejos de la playa que había sido tanto nuestra prisión como nuestro campo de batalla. A pesar del sol que brillaba en el cielo, una sombra de tensión y anticipación se cernía sobre nosotros, tan palpable como el aire que respirábamos. En esos momentos de espera, nuestros pensamientos se volvían inevitables hacia las criaturas que habíamos enfrentado, hacia el enemigo que había desafiado nuestra comprensión del mundo natural y nuestras propias capacidades para sobrevivir. Habíamos aprendido tanto sobre ellas, y sin embargo, parecía que aún sabíamos tan poco. Su origen, su propósito, y lo más importante, la pregunta de si la amenaza había sido verdaderamente neutralizada, eran incógnitas que nos acosaban con cada ola que rompía en la orilla. Esta reflexión nos llevaba a consideraciones más profundas sobre lo que significaba nuestra victoria y las pérdidas que habíamos sufrido para conseguirla. ¿Era este el final de la amenaza, o solo el principio de algo más grande, más oscuro, que aún no comprendíamos? Las criaturas habían mostrado una capacidad para aprender y adaptarse que iba más allá de cualquier comportamiento animal conocido, sugiriendo una inteligencia que no podíamos subestimar. Si volvían, ¿estaríamos preparados? En las largas horas de espera, compartíamos estas reflexiones en conversaciones susurradas, intercambiando teorías y esperanzas, pero también temores. Había una comprensión implícita entre nosotros de que, aunque habíamos sobrevivido, el mundo que conocíamos había cambiado irrevocablemente. Nos preguntábamos cómo sería nuestra reintegración en una sociedad que no había experimentado el horror y la maravilla de lo que habíamos vivido. ¿Cómo podríamos explicar lo inexplicable, lamentar las pérdidas de aquellos que nunca conocerían? Fue un momento para el reconocimiento personal de cómo la experiencia nos había cambiado. Cada uno de nosotros llevaba las cicatrices de la batalla, tanto físicas como emocionales, y sabíamos que el proceso de sanar sería largo, para algunos, quizás nunca completo. Pero también había un sentido de fortaleza adquirida, una resiliencia forjada en el fuego del conflicto que nos acompañaría en los años venideros. Cuando finalmente llegó la noticia de que nuestra evacuación estaba en camino, el alivio se mezcló con una sensación agridulce. Dejar atrás la playa significaba dejar atrás una parte de nosotros mismos, los recuerdos de los caídos y las lecciones aprendidas en la lucha más dura de nuestras vidas. Nos preparábamos para partir no solo como supervivientes sino como testigos de un evento que definiría nuestra existencia de una manera que aún no podíamos comprender completamente. En ese silencio, antes de que el ruido del mundo nos envolviera una vez más, encontramos un momento de paz. Una paz no exenta de dolor, pero sí llena de la comprensión de que, a pesar de todo, habíamos prevalecido. Y aunque el futuro era incierto, y la posibilidad de nuevas tormentas se cernía en el horizonte, sabíamos que enfrentaríamos lo que viniera con la misma determinación y coraje que nos había llevado a través de la oscuridad hacia la luz del amanecer. La evacuación llegó con la frialdad del amanecer, una aeronave que descendía desde el cielo como un ángel de metal,
prometiendo seguridad, pero también el final de nuestra odisea en esa playa maldita. Nosotros, los supervivientes, abordamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, en sus propias batallas internas. La sensación de alivio al dejar atrás la arena manchada era palpable, pero también lo era la pesadez de lo que estábamos dejando atrás, los caídos, las memorias, la parte de nosotros mismos que había quedado irreversiblemente alterada. El reencuentro con la civilización fue abrupto, un choque entre dos mundos que ya no parecían encajar. Nuestros superiores nos recibieron no con medallas o palabras de gratitud, sino con órdenes de silencio. Las pruebas de nuestra lucha, tanto físicas como digitales, fueron rápidamente aseguradas, destinadas a ser encubiertas bajo capas de burocracia y clasificaciones de seguridad. Nos dimos cuenta, con una mezcla de incredulidad y resignación, de que la verdad de lo que habíamos enfrentado estaba destinada a ser silenciada, relegada a ser un susurro en la oscuridad, una leyenda sin evidencia tangible. A cada uno de nosotros se nos advirtió de las consecuencias de romper el silencio impuesto. Las razones dadas variaban, desde la seguridad nacional hasta la protección contra el pánico masivo, pero ninguna resonaba con la verdad de nuestra experiencia. Nos habíamos convertido en guardianes de un secreto no deseado, portadores de historias que el mundo no estaba preparado para escuchar, o que, más precisamente, se elegía no escuchar. Personalmente, la orden de silencio se sintió como una traición, una negación de todo por lo que habíamos luchado y sufrido. No era solo nuestra historia la que estaba siendo enterrada, sino también el legado de aquellos que habían dado su vida enfrentando una amenaza que, estaba convencido, no había terminado. Las criaturas, aunque repelidas, eran solo un presagio de lo desconocido que acechaba en las sombras de nuestro mundo, esperando el momento para emerger una vez más. Mi certeza de que la amenaza no había terminado chocaba constantemente con el muro de silencio impuesto por aquellos en el poder. En las reuniones, mis advertencias y preocupaciones eran recibidas con miradas de impaciencia y advertencias veladas sobre la importancia de seguir las órdenes. Sentía como mi voz, junto con las de mis compañeros, era acallada, como nuestra experiencia era despojada de su significado y urgencia. La frustración y la impotencia ante esta situación me llevaron a buscar una salida, una manera de asegurar que nuestra verdad no se perdiera en el laberinto del olvido institucionalizado. Así, este relato se convirtió en mi resistencia, mi desafío a la orden de silencio. A través de estas palabras, espero preservar no solo la memoria de aquellos que lucharon y cayeron a mi lado, sino también advertir a otros sobre las sombras que se ciernen en los bordes de nuestra realidad. Queda por ver si estas palabras encontrarán eco en un mundo que prefiere cerrar los ojos ante lo incomprensible, o si, como temo, serán simplemente otra voz acallada en un coro de negación. Pero una cosa es cierta, la amenaza que enfrentamos no ha desaparecido, simplemente se ha retirado a la espera de su próximo movimiento. Y aunque mi voz pueda ser silenciada, la verdad permanece, tan inmutable y persistente como el mar que fue testigo de nuestra lucha. En el silencio impuesto, este relato es mi grito, mi desafío a la oscuridad, y mi esperanza de que, algún día, el mundo esté listo para escuchar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.